Padre que estás en el cielo, en este momento prepara nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Que tu santa palabra sea la que hable, que llegue a nuestras vidas y nos transforme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La mayoría de las personas considera que la pureza es sinónimo de virginidad. ¿Qué está hablando el pastor? De hecho, hay muchas iglesias cristianas que hacen planes o proyectos para que sus jóvenes se mantengan puros hasta el matrimonio. Y para esos programas, sinónimo de pureza es sinónimo de que mantengan su virginidad antes de que lleguen al matrimonio. Pero ¿qué pasa después que una persona se casa? ¿Será que ya esa persona no es pura porque está casada y perdió la virginidad? ¿Será que de eso realmente es lo que se trata la pureza en nuestro contexto? Este tema puede sonar incómodo para algunos oídos, pero es un tema que es importantísimo que nosotros tratemos porque es el tema que el enemigo va a utilizar en este tiempo para destruir a su pueblo. En Apocalipsis 14:4 ya nos encontramos con que Dios señala que los 144,000 son vírgenes y dice que no se han contaminado con mujeres. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Dice lo siguiente: estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes, y son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre toda la gente como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Así que vemos claramente que una distinción de aquel grupo, 144,000, es que son vírgenes. Y nosotros podríamos decir, bueno, hay varios acá que ya estamos en problema, porque ya algunos están casados. Pero ¿a qué hará referencia este tema de la pureza, la virginidad? Y para entender eso vamos a hablar un poco del concepto de pureza como está en la Biblia. La pureza, cuando hablamos de pureza, podemos pensar que es un sinónimo de limpieza, un sinónimo de no tener pecado, sin contaminación. Así que la pureza tiene que ver con todo lo que hace referencia a lo más limpio, lindo, transparente posible. Y básicamente eso es lo que Dios hace con su pueblo. Si nosotros vamos al libro de Efesios capítulo 5 versículos 25 al 27, vamos a encontrar que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vemos acá algunas características de lo que Dios hace con su iglesia, de lo que Cristo hace con su iglesia, y vemos aquí algunos adjetivos. Dice: no tenga mancha ni arruga, que sea gloriosa, que sea santa, y repite nuevamente, sin mancha. Así que en contraposición con la impureza está lo que Dios quiere hacer con su iglesia, que es tener una iglesia pura y santa. Ahora, para entender por qué Dios quiere una iglesia pura y santa, y dice habiéndola purificado para sí mismo, es porque en algún momento la iglesia de Dios se contaminó, se manchó, se dañó. Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación: cómo la iglesia de Dios pierde esa pureza inicial, cómo se contamina la iglesia, cómo se contamina el ser humano. Y en primer lugar, vamos a ir a un texto que muchos de nosotros conocemos. No sé si ustedes han escuchado este texto que se encuentra en Jeremías 2:22, donde se menciona que aunque te laves con lejía y te llenes la cabeza de jabón, tu pecado sigue delante de mí. Ahora, también hace unos días nos dijeron cuál es la diferencia entre un pecado sexual y cualquier otro pecado. Porque a veces la iglesia pone disciplina por algunos pecados que son sexuales y por otros no, si al final los pecados son iguales ante los ojos de Dios. Y esto es algo interesante.
Cuando nosotros vamos a la Biblia nos encontramos que los pecados no son iguales ante los ojos de Dios. Y usted va a decir, ¿cómo que no son iguales si todos los pecados ofenden a Dios? Evidentemente todos los pecados ofenden a Dios, pero no todos ofenden a Dios de la misma manera y no todos tienen las mismas consecuencias desde un punto de vista espiritual y desde un punto de vista humano. Y para eso vamos a ver lo que la Biblia habla en relación a eso. Primero, vamos a entender, por ejemplo, que todos los pecados sexuales son la razón del juicio más duro de Dios a su pueblo. Nos vamos a encontrar en Génesis 6, 2 y 4, que el contexto inicial antes del diluvio es un contexto de pecado sexual. Nos encontramos que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí dentro de ellas mujeres. Y no está mal tomar mujer, aunque ya ahí comenzamos a ver la perversión. Una hija de los hombres que no tienen los mismos principios que los hijos de Dios comienzan a pervertir todo lo que Dios ha hecho. A un punto donde la raza se degenera a una manera tal que Dios dice, ya yo no puedo con esto es demasiado, voy a tener que destruirlo. Vemos otro caso en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 19, versículos 4 y 5, donde están los ángeles llegando a Sodoma y cuando llegan van a la casa de Lot y todos los hombres de la ciudad, jóvenes y ancianos, los que venían con un bastón y aquellos que estaban recién llenos de vida, todos ellos se agolpan en la puerta de entrada de Lot, de la casa de Lot, y le dicen, saca a esos varones para que nosotros los conozcamos. Y ustedes van a decir, wow, qué tremenda perversión. Y no solamente eso, sino que Lot dice, miren, le voy a dar a mis hijas vírgenes para que ustedes hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero estos hombres no los toquen. Y uno dice, wow, ¿cómo se atreve Lot a hacer eso? Pero al mismo tiempo nos sorprendemos mucho más cuando vemos que los hombres no quieren a las hijas. Dicen, no, queremos es a los hombres, a los varones. Y vemos que después de eso Dios, los ángeles vienen y lo agarran y lo sacan de la ciudad y le dicen, váyanse y no volteen. Y aunque el fuego cayó y destruyó a la ciudad, porque la perversión era tan grande, el pecado sexual se mantuvo en el corazón a un punto donde en una cueva la primera hija va, la hija mayor, se acuesta con su papá. Después va la segunda hija, lo emborracha y se acuesta con su papá de nuevo. Nuevamente el pecado sexual destruyendo a los hijos de Dios. Si vemos el caso de David, por ejemplo, vamos a ver que un pecado sexual manchó su reputación de un rey bueno. Y no solamente un pecado sexual, sino que ese pecado sexual le llevó a cometer asesinato después. Y después buscó la manera de limpiar su nombre, pero ante Dios nada le es oculto. Así que claramente un rey tan importante, tan ungido, tan especial como David, cae por un pecado sexual. Vemos a Salomón, que era el hombre más sabio de la tierra, y cuando comenzó a tener promiscuidad sexual, en ese momento se cayó, en ese momento falló. En ese momento comenzó a adorar dioses paganos, en ese momento se pervirtió. El hombre más sabio de la tierra. Vemos a Sansón, que tenía una habilidad sobrenatural, una fuerza increíble que Dios le había dado con un propósito específico. Y nos encontramos que las prostitutas y mujeres paganas hacen que él pierda el único don que Dios le había dado para liberar a su pueblo: el pecado sexual. Vamos a ver algunas razones por las que el pecado sexual es tan importante para Dios y debería ser importante para nosotros. Y no me estoy refiriendo solamente a la fornicación y al adulterio, sino a todo lo que nos hace perder la pureza delante de los ojos de Dios. En primer lugar, vamos a encontrar en el libro de Números, capítulo 27, versículo 31, que el pecado sexual solo se puede cometer premeditada y voluntariamente. No es que, ay, cometí un error y comencé a ver pornografía, o ay, cometí un error y embaracé a alguien, o ay, eso no existe. Cuando nosotros hacemos ese tipo de acciones o caemos en ese tipo de trampas, nosotros estamos pensando en ello, estamos premeditando, trabajando el terreno, preparando el terreno para que caiga
esa situación, para que esa situación se dé. Y en ese capítulo de Números, capítulo 15, versículo 27 al 31, habla de la diferencia entre los pecados que son voluntarios y los involuntarios. Dice, cuando sea un pecado por yerro, o sea, por error, como que me equivoqué, en ese caso tú traerás una ofrenda delante de Dios y el sacerdote hará expiación por los pecados y serás perdonado. Pero cuando cometas un pecado por soberbia, es muy diferente un pecado por yerro a un pecado por soberbia. Un pecado por yerro es involuntario, un pecado por soberbia es voluntario. Cuando cometas un pecado por soberbia, en ese momento serás cortado de tu pueblo, morirás. No hay ofrenda que puedas ofrecer para limpiar o purificar ese pecado que tú has cometido porque lo has cometido con soberbia. Y ustedes lo pueden leer allí en ese capítulo de Números 15. Así que vemos claramente que el pecado sexual entra en la categoría no de los involuntarios, sino de los pecados voluntarios. Por eso en muchas ocasiones, inclusive cuando Jesús le llevan la mujer adúltera, la paga era la muerte, porque era un pecado voluntario y era un pecado de connotación sexual, lo que es terrible. En segundo lugar, en 1 Corintios 6, 16 al 18, que es el texto que nosotros siempre usamos para hablar en relación a la alimentación. Decimos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso yo no como cerdo. Pero cuando vamos a ir al contexto, nos damos cuenta que el capítulo habla muy poco en relación a la comida y habla mucho en relación a inmoralidad sexual. Así que la razón por la que se menciona ese versículo de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo es justamente, si leemos en versículos anteriores, por ejemplo, dice versículo 16, ¿acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice, los dos serán un solo ser. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Así que por un lado la carne está unida a una prostituta y por otro lado el espíritu está unido a Dios, y eso no puede ser así. Y por eso viene el llamado que hace Pablo, dice, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Y ahí viene la pregunta, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos, porque fuimos comprados por la sangre del Cordero de Dios? El último versículo, versículo 20 dice, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Así que aquí vemos claramente que hace una distinción entre los otros pecados que son fuera del cuerpo y este tipo de pecados que está involucrando el cuerpo. Y hay una diferencia allí. No solamente eso, sino que el pecado sexual nos une con el objeto de nuestro pecado y nos desliga de la unión espiritual que tenemos con Dios. Quiere decir que cuando nosotros nos involucramos en un pecado sexual, si estamos conectados espiritualmente con Dios, esa conexión se rompe y ahora nos une a nuestro objeto del pecado. Si estamos viendo pornografía, cortamos esa conexión espiritual con Dios y nos une a la pornografía. Nos casa con la pornografía. Ante los ojos de Dios estamos unidos con el objeto de nuestro pecado. Si estamos codiciando una mujer, nos une con el objeto de nuestro pecado y nos separa del vínculo que tenemos con nuestro Dios en un sentido espiritual. Por eso es que es tan grave y tan importante que entendamos lo que espera Dios de nosotros en el sentido de pureza, y pureza específicamente en el sentido de pureza sexual. Cuando leemos Levítico 18, encontramos que hay una lista de pecados de inmoralidad sexual. Y cuando se les denomina a estos pecados, se los llama abominación, se los llama perversión, se los llama mancillamiento, porque son un nivel de pecado que es tan fuerte, tan grotesco, tan repugnante para Dios, que Él dice no los puedo llamar pecado, esto tiene que ser una abominación, una perversidad, algo mucho más grave que el pecado normal que ustedes conocen.
Y no solamente eso, sino que es un término tan fuerte que él dice, estos son los pecados que cometieron los cananitas y por eso la tierra los vomitó. ¿Y cuándo usted vomita? Cuando tiene asco. La tierra tiene asco de sus habitantes y los vomita por las abominaciones sexuales que están cometiendo en Canaán. Y él le dice, no cometan esos mismos pecados para que la tierra tampoco los vomite a ustedes. Increíble que la tierra tenía náuseas de sus habitantes. Así que la paga de dicho pecado es la muerte. Y no es cualquier pecado, sino un pecado sexual. Así que claramente el pecado sexual tiene connotaciones más graves, efectos y causas y consecuencias más graves. Y antes de seguir, no quiero que se me malinterprete. No quiere decir que, el pecado sexual es el más grave y el resto de los pecados, no importa, los podemos cometer. No, cualquier pecado, si nosotros no nos arrepentimos y no confesamos nuestros pecados, nos va a llevar a la muerte. Así que esa es la diferencia entre aquellos personajes que hicieron de todo, como Manasés. Pecaron de la manera que pecaron y al final se arrepintieron de su pecado. Y nosotros vemos que tuvieron el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque la clave del éxito en la vida espiritual no es cuán grave haya sido tu pecado, sino que estés a tiempo de arrepentirte, de confesar tu pecado y entregarlo en las manos de Dios. Así que si bien es cierto que este pecado es grave, es terrible, aún así no es el pecado imperdonable. Porque mientras tú estés dispuesto a venir a Dios, a arrepentirte y a confesar los pecados, en ese momento Dios te va a dar el perdón que tanto estás anhelando. Ahora, si Dios quiere que nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, esté puro, esté limpio, ¿cómo podemos nosotros ayudar a Dios o cómo podemos nosotros tal vez permitir que Dios purifique ese templo en nuestras vidas? Y la clave del éxito en este sentido tiene que ver con las avenidas del alma, que son las partes donde el Espíritu de Dios o el Espíritu de Satanás se involucra en nuestras vidas. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense casados que su esposo o su esposa llegue a usted y le diga, bueno, mi amor, a partir de ahora yo voy a cuidar lo que veo, voy a cuidar a quien beso, mis besos van a ser solamente para ti, a quien huelo, a quien escucho, solamente quiero escuchar tus palabras, pero con mis manos yo voy a tocar a quien yo quiera. ¿Cómo se sentiría la pareja? Ya va, no, yo quiero que esté todo completo. Hay un sentido que no está entregado al marido o a la mujer, sino que está haciendo su propia voluntad. El resto está así amando, pero el resto no está así. Vamos a utilizar otro ejemplo. Imagínense que ustedes se casan y en el voto matrimonial la pareja le diga, yo estoy dispuesto a darte a ti 364 días del año para ti solo. Pero un solo día te voy a ser infiel. Es uno solo, así que no te preocupes. Una vez al año va a pasar y el resto del tiempo voy a estar contigo para ti siempre, a lo que tú quieras. ¿Ustedes estarían dispuestos a entrar en un contrato así? No. Y lo mismo pasa a veces en nuestra relación con Dios. Nosotros decimos, Señor, yo estoy utilizando mi voz para adorarte, para orar, para cantar. Estoy usando mis manos para ayudar. Estoy comiendo lo saludable. Estoy utilizando mi olfato no para oler cigarro ni nada de eso, sino para respirar aire puro. Pero tal vez los ojos están viendo cosas indebidas. O tal vez no los ojos, pero tal vez los dedos en el celular están escribiendo cosas a personas que no deberían escribirle. O tal vez están haciendo clic en la computadora en lugares donde no deberían estar haciendo clic. Y mientras el Espíritu Santo quiere entrar en la vida del ser humano, mientras el Espíritu Santo quiere obrar una transformación en nuestras vidas, nosotros estamos colocando barricadas, defensas, impedimentos para que el Espíritu Santo pueda entrar y obrar un milagro. Porque si bien es cierto que Dios tiene el poder para purificar, Dios no va a hacer algo que nosotros no querramos que Él haga.
Él no va a entrar y forzarnos y cambiarnos nuestros propios deseos. Él quiere que nosotros le amemos por voluntad propia, no por imposición. Así que cuando vemos lo que dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, nos encontramos de que cualquier persona que tenga esta esperanza se purifica a sí mismo, así como ¿quién es puro? Así como Él es puro. Dios es puro y no puede habitar en un lugar impuro. Por lo tanto, en este caso, en el contexto profético, nosotros como adventistas hablamos de la purificación del santuario. Es necesario que Dios con su sangre purifique el santuario celestial, pero es necesario también que Dios con su sangre purifique este templo, que es templo del Espíritu Santo. Así que, ¿qué decisiones podemos tomar nosotros para superar estas tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino? ¿Cómo podemos hacer nosotros para superar estos problemas? Tal vez en el día a día nosotros decimos, Señor, yo vengo a la iglesia, pero en el día a día, por mis oídos, lo que está entrando por esta avenida es música secular, música mundana que no te alaba. Por aquí entra el enemigo y afecta toda nuestra espiritualidad, todo nuestro contacto con Dios. Tal vez nosotros estamos diciendo, no estoy comiendo alimentos inmundos, pero tal vez lo que está saliendo de mi boca ya está inmundo. Las palabras que estoy diciendo ya son inmundas. No estoy aplicándole de la manera correcta. Tal vez no estamos oliendo nada mal o tocando nada mal o haciendo nada indebido con nuestro tacto, pero tal vez nuestros ojos están colocando la mirada en lugares que no corresponden. ¿Cómo podemos purificarnos? Tenemos que habilitar todas las vías de las avenidas del alma y solamente así vamos a poder entender la limpieza y la purificación que Dios tiene para nuestras vidas. La iglesia está dormida por el pecado sexual. Hay muchos pecados, variedad de pecados, pero el pecado que más abunda hoy en día es el pecado sexual. Y lo puedo decir con propiedad porque las estadísticas así lo mencionan. Las estadísticas de la pornografía a nivel mundial, dentro y fuera de la iglesia, son iguales. Las estadísticas de infidelidad dentro y fuera de la iglesia son muy parecidas. Y cada vez vemos que el pecado sexual está avanzando más. Cuando nosotros vamos a la Biblia nos encontramos con el caso de Baal Peor, a punto de entrar en la tierra prometida. Y cuando estaban a punto de entrar, el pecado sexual se apoderó de ellos y 24,000 hombres murieron en ese momento. Satanás corrompió al pueblo a punto de entrar a la Canaán terrenal. Y así como hizo 3,000 años atrás, el Espíritu de Profecía menciona que así está haciendo en los últimos días, tentando a la iglesia que está a punto de entrar a la Canaán celestial. Hay dos cosas que quiero que se queden en nuestras mentes. En primer lugar, ¿cómo lidia Dios con el pecado sexual? Porque si bien es cierto que Él no tolera el pecado sexual en el sentido de que merece la muerte, Él nos ha dado la esperanza a través de Cristo Jesús. Y vamos a buscar Juan 8, 3 y 11. Hay algunas personas que dicen que este texto no estaba acá en los originales, otros lo llevan a otras partes de Juan, otros lo llevan a Lucas. Sin embargo, el consenso entre los eruditos es que este texto estaba en la Biblia, solo que no saben en qué parte de la Biblia estaba. Así que lo que vamos a hacer es leer la última parte. Nosotros conocemos el caso de la mujer adúltera y cuando se encontró con Jesús, le preguntaron y Jesús como que lo pusieron entre la espada y la pared. El versículo 4 dice, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Si él decía, no, ¿cómo se va a apedrear? Estaba yendo en contra de la ley de Moisés. Si él decía, sí, se debe apedrear, estaba yendo en contra de las leyes de los romanos que le impedían a los judíos condenar a muerte a alguien. Pero ¿qué es lo que Jesús hace? Jesús, en silencio, comienza a escribir. Y después de eso dice, aquel que de ustedes esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener para con nuestros hermanos
que tal vez están fallando. Si nosotros estamos sin pecado, podemos lanzar la primera piedra. Si no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vernos a nosotros mismos y ver qué es lo que está faltando en mi vida, qué es lo que necesito para estar puro delante de la presencia de Dios. Al final, Jesús le responde a la mujer o le dice, ¿dónde están aquellos que te condenaban? ¿Ya nadie te condena? Y ella le respondió, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios te está llamando hoy para que vayas y no peques más. Dios te está haciendo la invitación. No te estoy condenando. Ve y no peques más. La sangre de Cristo Jesús cubre una multitud de pecados. Y donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Lo importante es que cada uno de nosotros busquemos de esa gracia, busquemos de esa sangre que nos limpia de todo pecado y nos purifica para estar delante de la presencia de nuestro Dios. Que Dios nos ayude a mantenernos puros y rectos y a tomar una decisión de pureza sin la cual ninguno verá a Dios.